Hola a todos. Ha muerto Mario Vargas Llosa en Arequipa, Perú, hace muy poquitos días. Y todo en el mundo se ha vuelto tan efímero y tan volátil que incluso hasta la muerte de un personaje de la magnitud de Mario Vargas Llosa, una suerte de príncipe universal. Después le voy a decir dónde saqué la idea de príncipe universal, ¿no? Tal vez corre el riesgo de ser arrasada su muerte y su memoria por algún escándalo pasajero y menor, ¿no es cierto? Leía hace pocas horas a un periodista del diario El País de Madrid llamado Jordi Gracia, que por fortuna los escritores, y yo le agrego los músicos también por ahí, tienen un don, que es el don de la resurrección, ¿no es cierto? Que es un don que nosotros los normales no tenemos, ¿no? Sin embargo, los personajes de envergadura universal, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, como tantos escritores y músicos de gran magnitud, tienen ese don, ¿no? El don de resucitar, ¿no es cierto? Con sus obras, con sus relecturas y demás. Así que hoy, y como yo no quiero que el canal quede fuera de rendirle un homenaje como corresponde a una figura de la envergadura universal de Mario Vargas Llosa, es que vamos a conversar con quien fuera su editor, ¿no? Y yo quiero saber además qué significa haber sido el editor de Mario Vargas Llosa. Me refiero a Juan Cruz Ruiz. Juan Cruz es un periodista español, nació en Tenerife, fue casi uno de los fundadores o de los primeros periodistas importantes que tuvo El País de Madrid, que es un gran diario español. Él es escritor, ha escrito unas obras maravillosas, yo soy fanático de una de ellas. Después vamos a preguntarle a Juan por esa obra que se llama Egos Revueltos, una obra extraordinaria. Y él ha sido editor, él es periodista, escritor, y ha sido el editor de Mario Vargas Llosa, si no me equivoco, en la editorial Alfaguara, ¿no? Si no me equivoco. Así que es un gran gusto para nosotros aquí en el canal, desde Buenos Aires, saludar a Juan Cruz Ruiz con un abrazo enorme. Hola, Juan. Muchísimas gracias. Me ha conmovido muchísimo todo, pero sobre todo el modo en que empezaste a, a decir, murió Mario Vargas Llosa, porque Mm, esto dicho, y se dirá muchas veces, no solo ahora, sino en el futuro, es como un epitafio que lo dice todo, porque Mario mm, Vargas Llosa era un todo. Tú hablabas con él y todo lo que decía tenía que ver con lo que él había sido y con lo que seguía haciendo. Él hasta el fin de sus días fue el muchacho que le tenía miedo a su padre. Y claro, eso lo convirtió en alguien que todo el tiempo estaba pendiente de esa espada de Damocles que fue el conocimiento cuando él era un chiquillo, muy pequeño, 10 años, ¿no? ese encuentro con su padre. Ujú. Ese es para mí este comienzo de tu conversación me conmueve muchísimo porque todo el mundo sabe ya la trascendencia que tiene en la historia de la literatura la palabra o las palabras Mario Vargas Llosa. Ahora bien, lo que hay por dentro de ese hombre solo se puede saber si uno lee, por ejemplo, El pez en el agua. Mm, Ahí está Mario Vargas Llosa con su miedo. claro. Antes de meternos en la vida de Mario, en tu relación con Mario Vargas Llosa y en el significado de un tema interesante, por supuesto, porque Mario ha sido prácticamente el iniciador del famoso boom latinoamericano y finalmente con su muerte termina una era, ¿no es cierto? Antes de eso te cuento que el diario New York Times hace horas, eh, inclusive citando a un gran escritor llamado John Updike, ¿no? Que admiraba mucho a Mario, tituló, bueno, Adiós a Vargas Llosa, el último escritor del boom,
el Nobel peruano era el novelista más inteligente y consumado del mundo. Yo no leí esto en el New York Times de nadie, ¿no? El escritor, el novelista más inteligente y consumado del mundo. El New York Times no dijo esto ni de Borges, ¿no? Me alegro mucho de Increíble. que lo haya dicho el New York Times, porque es verdad. Y los Claro. periódicos buenos solo dicen la verdad. En el caso de Mario, la cicatería, digamos, hispanoamericana, incluida la española, ha hecho que la gente hable de Mario y también de la escritura de Mario como si fuera la de un político. Él Claro. hace 19 años me dijo a mí, en una entrevista que le hice en la Fundación Juan Marc en Madrid, me dijo que él no era un político, ni servía para político, que lo que él había hecho en Perú había sido una especie de incursión para algo que él no estaba dotado, pero él se sintió impelido a hacerlo, de hecho quiso dejarlo a un lado, pero siguió siendo el político que se suponía que era, cuando en realidad él era un lector de Góngora. Y esa fue toda su vida, su manera de afrontar lo que ocurría era la de un poeta, la de alguien que no era, en efecto, de ninguna manera un político, era un hombre que hablaba de la política, que se preocupaba por la política porque forma parte, evidentemente, de su literatura, la política. Mario Vargas Llosa, todos los libros de Mario Vargas Llosa que han pasado a la historia y pasarán muchos a la historia y más de los que yo estoy pensando ahora, tienen que ver con la política, porque la literatura es también política. Flaubert es política. Jean-Paul Sartre es política. Por cierto, él me dijo poco antes de morir, unos meses antes de morir, que él quería escribir un libro reivindicando la figura de Jean-Paul Sartre. Sí, Eso lo sé. solo lo dice alguien que es capaz de regresar al pasado para encontrar en él las explicaciones que a lo mejor no encontró entonces. Acuérdate de que a él lo llamaban el sartrecillo valiente. A Mario lo llamaban el sartrecillo valiente. En el diario Clarín en Buenos Aires publicó un artículo tuyo que finaliza, se publicó a las horas de la muerte de Vargas Llosa, donde vos comentás que en su último libro, eh, que trata, es un libro maravilloso que trata sobre la música en el Perú, pongámoslo así, ¿no es cierto? Porque finalmente, con excepción de 3 libros, creo que 3, entre ellos está mi favorito, El sueño del Celta, eh, Mario escribió siempre sobre el Perú, ¿no es cierto? Entonces, en este último libro que trata sobre la música peruana, finalmente, pongámoslo así, él termina diciendo, bueno, ya terminé, este libro se acaba de terminar y terminaré mi obra o cosa por el estilo con mi próximo libro sobre la vida o sobre mi relación con Jean-Paul Sartre. Ese libro no llegó a escribirlo, ¿no es cierto? A mí me parece que no, pero Ok, quién sabe si en algún momento lo dictó, lo escribió, lo que fuera. Lo que sí es cierto es que él ya estaba enfermo cuando me contó que él quería hacer este libro sobre Jean-Paul Sartre. Y si él quería hacer un libro sobre Jean-Paul Sartre, igual que hizo un libro sobre don Benito Pérez Galdós, él quería hacer un libro importante. No, él escribió un libro sobre Onetti, él fue amigo de Benedetti, él era amigo de un montón de gente que era, si nos llevamos por el canon que lleva a la gente a pensar que él era un hombre de derechas, todo lo que él hacía en la literatura no tenía nada que ver con no, esa claro. tendencia. Él era un escritor
y un ciudadano. Y las dos cosas las hacía a la vez. Y yo lo veía a veces, me encontraba a Mario discutiendo con Morgana, su hija, porque Mario era más progresista que Morgana en algunos de los elementos que hoy pudieran ser conflictivos en la discusión entre padres e hijos sobre, Claro, por ejemplo, las relaciones sexuales o las relaciones entre las personas, los hombres y las mujeres y todo esto. sí. Mario era un hombre moderno. Lo único que no tenía de moderno Mario Vargas Llosa era que le gustaban las películas malas. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, tengo para citar en unos minutos un artículo de alguien que tú conoces, Patricia Kolesnikov, que escribió sobre lo inclasificable de Vargas Llosa en materia ideológica. Pero permíteme preguntarte, para ponerle un poquito de orden a esta conversación tan extraordinaria para mí, ¿qué significó, qué era ser el editor de Vargas Llosa? ¿Qué es lo que hace el editor de un personaje, de una criatura tan extraordinaria como Vargas Llosa? Es un privilegio, ¿no? Y es un privilegio que tú me lo preguntes ahora. Mario Vargas Llosa era el más considerado de los escritores con los que yo he trabajado. Y he trabajado con muchos, con No sé. muchísimos, no solo como periodista, como editor, sino también como periodista. Yo aprendí a ser, si es posible, o si esto se me permite, mejor periodista gracias a que fui editor. Y entonces empecé a entender de qué manera los escritores pueden ser de una u otra manera en función de la felicidad, en función de la tristeza, en función de los problemas personales que hay en casa, fuera de casa. Los escritores no son unidimensionales. Los escritores son gente que está por dentro corroída por el final de la alegría o por el principio de una destrucción. Y luego vienen los libros. Y Mario Vargas Llosa, para mí, fue tan respetuoso con mi trabajo, con el trabajo de los que trabajábamos juntos en Alfaguara, que a lo largo del tiempo jamás lo vi censurar nada de lo que los editores de mesa, los que trabajaban con su materia, sintieran que él los estaba ninguneando, sobrepasando, etcétera. Él con quien hablaba, sobre todo, era con los editores de mesa, con aquellos que él consideraba que sabían más que él acerca de cómo debiera llevarse a cabo la escritura para ser publicada. ¡Wow! O sea que Sí, es así. vos te has metido, vamos a ponerlo así, vamos a usar una palabra comprensible por todo el mundo, a corregirlo a Vargas Llosa. Yo no, yo solo no. Todos mis compañeros que se reunían en torno a él para decidir cómo salía este párrafo, el otro o el de más allá, todos eran escuchados por Mario Vargas Llosa como si él estuviera en una escuelita sabiendo que los otros le decían era más solvente que lo que decía él. De hecho, te digo, como tú eres un gran periodista, que yo le acompañé en algunos reportajes que él hizo, sobre todo el que hizo en Palestina. Y Claro. Mario iba con su libreta y su papel, era el primero que se levantaba de madrugada, bajaba ya desayunado, eh, tomaba notas todo el día, estaba con las notas en la mano, como editor era igual. Él creía que los otros lo podían hacer mejor. Y en el caso de su propia escritura, siempre tenía en cuenta lo que se le dijera. Pero como periodista, y yo lo vi en esos casos como periodista, él consideraba siempre que cualquiera que estuviera alrededor
le iba a dictar mejor que lo que le dictara su conciencia. Wow. Bueno, voy a preguntarte más tarde, en unos minutos más, a quién más editaste. Porque en esa lista hay gente que yo sé a quién has editado. Y es una lista muy impresionante. Pero bueno, volviendo a Mario. En algún momento él cambia de editorial, ¿no es cierto? Es decir, él antes de Alfaguara había estado con, yo creo que con Seix Barral, ¿puede ser? Seix Barral. Seix Exactamente. Barral. Sí. Ese señor, el señor Él vino, Barral, sí. hubo un señor llamado, creo que Carlos Barral, ¿no es cierto? El fundador Carlos de Seix Barral era Barral. su gran amigo, pero ya Claro. no estaba Carlos ahí. De hecho, ya no Ah, estaba en la vida tampoco. ok. Hay Y él una historia interesante que tiene que ver con Argentina, con ustedes, los argentinos, con nosotros los argentinos, porque yo soy un poco argentino también. Mario volvió de Argentina, de Buenos Aires, cuando acababa de salir, se presentaba en Argentina, eh, el libro más importante para mí de toda su producción, que es El pez en el agua. Me llamó por teléfono, él me llamaba con frecuencia porque éramos conocidos y amigos desde hacía tiempo, y yo era editor, era 1993. Me llamó por teléfono y me dijo, Juanito, ¿te puedo ver aquí en el Hotel Palace un rato? Entonces llegué al Hotel Palace y él estaba solo de pie esperándome. Y no nos sentamos ni nada. Él me dijo, yo quiero publicar contigo en Alfaguara. Y yo le dije, Mario, ¿y eso por qué? Dice, porque he estado en Argentina y he visto que en las librerías de ningún sitio estaban ni destacados ni nada mis libros. Este libro último que he sacado, que no están. Yo dije, bueno, yo estoy encantado, hablaré con Carmen Balcells, que es tu jefa, mm, y ya empezamos a hacer Entonces él no tenía otro libro. Él, poco después, unos años después, nosotros ya hicimos los contratos, pasó a ser un autor de Alfaguara, venía con nosotros a las convenciones, a los encuentros, etcétera. Y yo estuve pensando qué pasaría en Argentina para que él considerara que allí no le estaban poniendo los libros en las estanterías. Y llegué a la conclusión de que lo que pasaba no era una cuestión de su calidad, sino de que en ese momento había aumentado la idea en Argentina y en muchos sitios de que Mario era un reaccionario y que había que no censurar de esta manera tan... pero no tenían las simpatías de quienes iban a vender sus libros. Y yo creo que eso también pasó en España, o ha pasado en España. Los malentendidos creados en torno a la escritura y a la manera de abordar la vida de Mario Vargas Llosa, mucho tiempo fue un malentendido utilizado adrede y con enorme injusticia, porque si hay literatura progresista, es decir, llena de la identidad de su preocupación por los demás y por la cultura política que va desde Palestina a España y a cualquier sitio que uno pueda imaginarse, ese es Mario Vargas Llosa. claro. Mario, te recuerdo, Juan, que durante la época de los Kirchner, y yo estuve muy involucrado en esa discusión, se intentó que Mario no se presente en la famosa Feria del Libro de Buenos Aires. Conocerás esa historia, ¿no es cierto? Me acuerdo perfectamente, sí, sí.
que fue horrible, Yo ¿no? creo que sí, crear malentendidos en torno a Vargas Llosa ha sido siempre un deporte internacional, del que, como si fuera un partido de fútbol, Mario Vargas Llosa siempre terminó saliendo triunfante, incluyendo cuando triunfó ante el team que le dedicó lo más importante de su vida como escritor, que fue el Premio Nobel de Literatura. Claro, del año 2010, ¿no es cierto? Exactamente. Allí estaba yo y allí Oh, él lloró 2 veces. Lloró 2 veces. Una vez lo vi llorando yo y otra persona que estaba conmigo allí. Él salía del hotel, había perdido la voz, tenía que hablar por la tarde, no podía hablar, me dijo con la voz entrecortada que se había hecho trizas su voz y que iba al médico. Entonces sollozó. La sensación que yo tuve, que luego corroboré de una manera u otra, es que esa sombra del padre que fue decisiva en su eh, niñez y también en su juventud y que aparece en el libro El pez en el agua como asunto principal que lo llevó a ser el escritor que finalmente se consolidó en el Colegio Militar Leoncio Prado, pues Mario recuperó luego la voz. Pero en el acto en el que usó ya su voz mejorada, lloró cuando nombró a su prima, que fue su mujer y es su mujer, Patricia Llosa, a la que yo le tengo una enorme gratitud porque siempre nos ayudó a trabajar de la mejor manera posible en torno a la obra y a la persona de Mario Vargas Llosa. aquí estás contando en tu historia estás contando una gran ironía, ¿no es cierto? Porque el padre de Mario Vargas, que lo envió al ejército para evitar que Mario se volviera un escritor, terminó, obviamente, fíjate lo que son las casualidades de la vida, sin quererlo, creando un boom, ¿no es cierto? El boom latinoamericano que nace con Vargas Llosa y que nace probablemente con la ciudad de los perros, ¿no es cierto? Eh, donde Yo Mario... creo, me permites un segundo. Es Sí, muy interesante lo que dices. Es muy interesante lo que dices. Eh, Ayer me estuve hablando con la último protagonista del boom, que es Luis Ars, y que es argentino y chileno, y que vive exactamente, en Estados Unidos. exact, Luis exactamente. Ars es el que queda. El libro de Luis Ars termina con el más joven, que era Mario Vargas Llosa. La última página es Mario Vargas Llosa. Y yo, en un artículo que escribí para Clarín o para El País, para uno de estos periódicos, para el país, cuento hasta qué punto fue lo que escribió Ars al principio del libro de Mario, lo que escribió al principio de lo que forma parte del libro en el que aparece Mario, él adivina lo que va a ocurrir con Mario en la historia. Y él habla de que la historia del futuro le va a subrayar a Mario Vargas Llosa como el triunfador mayor de esa égida. Y fíjate, Ars tuvo razón en todo y también en eso. Curiosamente también, aquellos que siempre pensaron que Mario Vargas Llosa era un reaccionario,
no sabían que Mario y finalmente el boom latinoamericano de escritores surge de los revoltosos años 60, ¿no es cierto? Sobre todo aquí en América Latina, ¿no es cierto? Tanto Vargas Llosa en peruano, como García Márquez colombiano, Julio Cortázar argentino, Carlos Fuentes mexicano, Juan Rulfo mexicano, José Donoso chileno, Guillermo Carrera Infante cubano. Esta fue la generación, digamos, del que se llama el boom latinoamericano. Te pregunto un poquito por esa historia, porque obviamente Mario fue el primero. En todo caso, es el anteúltimo si contamos a Ars. ¿Y cuánto tuvo que ver este personaje llamado Carmen Balcells con la historia de este boom? ¿Y cuánto tuvo que ver Mario como el iniciador de esa historia y su libro La ciudad y los perros? Fue decisiva. Mm, Mario me lo contó en esa entrevista que le hice hace 19 años. Carmen llegó a Londres, tenía un contrato preparado. Ahora se sabe que luego hubo otro contrato en el que no solo le daba el futuro de sus obras, sino que desde 1936, que era el nacimiento de Mario, Carmen Balcells tenía todos los derechos para cambiar su testamento, para hacer lo que quisiera con él. Es decir, Mario firmó un documento que le facultaba a, a esta mujer, a esta gran mujer, para hacer lo que quisiera con los derechos de Mario Vargas Llosa desde niño, desde antes wow. de nacer. Esa mujer, esa mujer que fue también la editora de Gabriel García Márquez, Sí. que era una mujer extraordinaria, alguien que Catalana. era capaz de ir de Barcelona a, a, a Brasil para llevarle a una amiga suya una vasija y que ésta no se rompiera. Le dejó la vasija allí, era Nélida Piñón. Le dejó la vasija y volvió para España, porque ella quería que la vasija llegara impoluta a manos de Nélida Piñón. Esa mujer fue la que, me decía Mario, y lo decía mucha gente más, evidentemente, esa mujer fue la que primero pensó que tenía ante sí, aunque ese no era el término adecuado para entonces, tenía ante sí a un futuro premio Nobel de literatura, porque ella no daba Wow. puntadas sin hilo. Ella Claro. sabía que Mario iba a ser mucho más importante que lo que ahora o entonces ella vislumbrara. Ese es la aventura de Mario Vargas Llosa. Empieza cuando ella toca a la puerta de Earls Court, de la casa de Earls Court, donde él vivía, para convencerlo, y lo convenció enseguida, de que tenía que dejar la universidad inglesa en la que estaba en ese momento para convertirse en el escritor que casi inmediatamente fue, porque ya no dejó de ganar premios, aunque también recibiera castigos. Ella era una agente literaria, ¿no? Era como, yo no la conocí, ¿no? Pero oí mucho hablar de ella, naturalmente, ¿no? Ella era como una representante, como su agente, digamos, en materia de contratos y de editoriales y de proyectos, ¿no es cierto? Ella era, yo a veces le dije que tenía que ser ministra e incluso presidenta del gobierno, porque era una mujer de una inteligencia diversa y una capacidad. Una vez, si tienes un poquito de tiempo, te cuento esto, me llamó por teléfono en el invierno español para que yo le ayudara. De nuevo, ella era gran amiga de Nélida Piñón, fue su mejor amiga,
para que yo le ayudara a que Nélida saliera de Soria, en España, al aeropuerto de Barajas para poder volver a Brasil en Navidad. Y entonces ella ya tenía pensado cómo tenía que ser. Yo tenía que hablar con la cadena SER, la emisora más importante Claro. de la radio española, que tenían unos eh, helicópteros para seguir la vuelta ciclista. Ese helicóptero podía recogerla en Soria y llevarla por el aire a Madrid para que tomara el avión. Cuando ya yo tenía eso conseguido, ella me llamé a la propia Nélida y me dijo, Juan, ya estamos en un sitio muy simpático, pasaremos la noche aquí en Soria y mañana Dionisio, que era el chofer, me llevará tranquilamente a Madrid, no le hagas caso a Carmen. Resultaba que Nélida, con el chofer, había encontrado un lugar para quedarse por la noche y ese lugar era un prostíbulo en el que No. estaba perfectamente instalada Nélida Piñón. Pero ella era Carmen Marcel, lograba cosas que eran importantes, Claro, lógicas, y otras eran locuras. claro. Vos sabés que, vos sé que conocés muy bien a Patricia Kolesnikov, una periodista argentina, Sí. que en un importante portal de noticias, hace pocas horas también, escribió sobre la muerte de Mario Vargas Llosa. Y me pareció muy interesante lo que ella escribió, que es breve pero muy interesante, planteando que Mario era un personaje difícil de encasillar, ¿no? Viste que hoy todo es tan binario en el mundo, ¿no? O sos de derecha, o sos de izquierda, o sos comunista, o sos ultraderechista, o estás con Trump o contra Trump, es todo así, ¿no es cierto? Sin embargo, Mario, yo lo sabía esto, pero obviamente Patricia lo puso muy en claro. Él era un tipo, a ver si tal vez la palabra ecléctica es la que aplica, una mente extremadamente abierta. Yo creo que es eso, pero hay algo más complejo que eso. A mí me parece que Mario era una persona bien educada, que respetaba las ideas de los otros y no imponía nunca las suyas. Las podía discutir, estoy hablando ahora no de las ideas literarias, incluso periodísticas, me refiero a las ideas del tránsito político, ¿no? De lo que pasaba en España, en América, en Argentina, en cualquier sitio. Él era respetuoso con lo que se dijera. Otra cosa era los términos educadísimos de sus discrepancias. No era una persona que desdeñara tu propia manera de pensar. Al contrario, él quería tu modo de pensar. Por eso se explica que él era amigo de Joaquín Sabina, de Joan Manuel Serrat, de Felipe González, cuando Felipe González era mucho más radical que lo que es ahora. Él era amigo de Luis García Montero, él era amigo de esta Almudena Grandes, él era amigo de todo el mundo. Yo siempre lo encontré una persona que jamás te dejaba mal en una reunión haciendo ningún desplante. Yo nunca lo vi hacer ningún desplante a nadie. Al respecto de eso, como me viene a la cabeza, te lo cuento. Él era como un niño en las calles. Estábamos en Bogotá y él estaba paseando por Bogotá con los editores bogotanos y yo también estaba allí. Y entonces de pronto se escuchan unas balas, una balacera.
Y cuando volvió al hotel, todo el mundo estaba asustado. Y él decía, oye, qué tiros, qué cosa más interesante. Yo nunca había visto esto de cerca. Era como un muchacho viendo una película de Sylvester Stallone. Si tuvieras que recomendarle a alguien que nunca leyó a Vargas Llosa, ¿no? Y que, bueno, hemos logrado con esta conversación despertarle interés. O gente que, bueno, que yo te voy a contar cómo accedí a él, ¿no? Yo accedí a él y lo primero que leí de él fue un artículo periodístico que nunca me lo voy a olvidar, que fue una genialidad, me acuerdo del título, Mi hijo el etíope, que fue un artículo Bueno, extraordinario que él muy escribió. bueno. Yo no me acuerdo si sobre Álvaro o sobre Rodrigo, que se habían No, vuelto. no, Rodrigo no, Gonzalo, Gonzalo, Perdón, Gonzalo, mil disculpas. Gonzalo o Gonzalo, Álvaro, no me acuerdo a cuál de los dos se refería. Gonzalo, era Con, Gonzalo. era Gonzalo, con mucha gracia, con una gracia, pero de una elegancia. Naturalmente criticando a su hijo, que se había vuelto rasta, ¿no? Entonces él Sí, escribió un sí, sí, artículo que sí. fue reproducido aquí en Buenos Aires. Estoy hablando de los años 80, ¿ok? Han pasado de esto, bueno, prácticamente más de 40 años, ¿no? Eso fue, Mm. yo entré a Vargas Llosa por un artículo publicado en Buenos Aires por el diario La Nación, que habrá sido un artículo sindicado del País de Madrid, me imagino, ¿no? Sí, exacto. Donde él se reía, digamos, y se asombraba, digamos, del hecho de que su hijo se había vuelto rasta, ¿no es cierto? Bueno, Sí, sí, y que sí, sí, hacía sí. cosas raras y que a él le parecían muy locas y muy extravagantes, pero la descripción, si lo entran en internet, ese artículo debe estar en alguna página de internet, una genialidad. Yo entré por Seguro, ahí, ¿no es seguro. cierto? Por mi hijo el etíope, ¿no es cierto? ¿A qué Sí, le sí, sí. recomendarías a alguien que quiere ingresar al mundo de este personaje tan maravilloso? Creo que no tengo más remedio que decir eh, el pez en el agua. El Correcto. pez en el Mm, agua es un ejemplo de literatura, pero sobre todo de miedo. Es la escritura a partir del miedo, el miedo al padre. claro, Y, y no es un abuso, es decir, no abusa él de su, um, de su decepción, que era también la decepción con su madre, ¿no? Porque la madre le dijo un día, vamos a ver a tu padre, y él no se esperaba eso. Él creía que ese momento no se hubiera producido nunca. Él creía que el padre había muerto y luego el padre convirtió su vida, esa vida de adolescente, en un calvario. Sin embargo, al cabo de los años, él supo que su padre murió con un recorte del diario, de la revista Time en su guantera, en la que había un artículo del hijo. wow. Él me dijo en esa entrevista que he citado alguna vez, que tiene un extracto ahora próximamente Clarín, de esa entrevista, es muy conmovedor lo que dijo Mario. No pude perdonarlo nunca. Sé que tenía que haberlo hecho, pero me pudo el rencor. Eh, Mario Vargas Llosa no era un hombre rencoroso. Yo creo que esa palabra tampoco iba con él, pero sí es cierto que el padre hizo todo lo posible por convertirlo en un militar, en el sentido peor que tienen los militares en la historia. Pero ese personaje, que fue su padre, nunca dejó luego de aparecérsele. Y yo creo que aquel día
que estaba en Estocolmo y perdió la voz, en efecto, en cierto modo, lo visitaba el miedo al padre. Wow. Te voy a contar de dónde saqué la idea de príncipe universal, ¿no? Yo lo conocía a Vargas Llosa y cada vez que lo traté, no sé por qué razón, lo relacioné con una especie de príncipe, ¿no? Vos me has dicho en privado que nada más lejano, por supuesto, a Vargas Llosa que un príncipe, ¿no es cierto? O una princesa. Pero yo no sé por qué siempre lo vi así. Y ¿sabes? Te voy a decir dónde saqué la idea. La mejor definición que yo leí de alguien sobre alguien la escribió Churchill, ¿no? Acerca de un personaje maravilloso que fue militar y escritor. Me refiero a Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, ¿no es cierto? Lawrence de Arabia era un militar que condujo o participó activamente en una revuelta árabe contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, y luego escribió un libro extraordinario llamado Los 7 pilares de la sabiduría. O sea, Lawrence de Arabia fue una especie de antropólogo, un explorador, un militar y al mismo tiempo un escritor. Y Churchill escribe en un libro que está por acá por mi biblioteca, en un libro de artículos sueltos, un artículo sobre Lawrence de Arabia. Y dice, para mí, cuando lo conocí, dijo, era un príncipe de la naturaleza, ¿no? Y la verdad que me resultó, qué definición, ¿no? Un príncipe de la naturaleza, ¿no? Y yo no sé por qué demonio siempre relacioné esa frase de Churchill sobre Lawrence de Arabia con Vargas Llosa, ¿no es cierto? Vaya uno a saber, ¿no es cierto?, las cosas que produce la cabeza, ¿no es cierto? Era un príncipe Entonces, republicano. exactamente. Yo lo pensé siempre como una especie de príncipe universal, ¿no es cierto? Un príncipe del Lo que era universo. Mario, lo que era Mario en todos los momentos de su vida, incluso los peores momentos que uno pueda imaginar, era una persona noble. En sus equivocaciones también era noble. En sus aciertos no era engreído. Cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, uno puede escuchar las primeras palabras que dijo y lo que estaba leyendo y lo que siguió leyendo al cabo de un ratito, que era Alejo Carpentier. ¿Mm? Eh, Él siempre estaba leyendo a otros y luego él escribía. En los aviones iba contra el ventanillo porque le tenía miedo a los aviones y él creía que confrontando el afuera podía... eh, Mario es mucho Mario y creo que convertirlo en un ser unidimensional es, y muchas veces ha sido así, una injusticia de la historia de la literatura. No hay nada más que ver a los escritores que eligió para escribir de ellos, entre otros a Juan Carlos Onetti, que tiene Claro. una anécdota muy buena, Juan Carlos Onetti. En la televisión francesa mandó una vez a, a ver a un equipo de la televisión a que entrevistara a Onetti. Onetti estaba desastrado en la cama, echado, bebiendo o no bebiendo, porque no bebía tanto como se dice. Y entonces una chica del equipo de la televisión le miraba fijamente. Y Onetti le dijo, usted me está mirando uh, a mi dentadura. Le advierto que yo tengo esta dentadura fatal, pero la mía, verdadera, es extraordinaria, pero se la he prestado a Mario Vargas Llosa. Contanos, querido Juan, ¿de quién has sido editor vos, además de Mario Vargas Llosa? Pues mira, he sido editor de Carlos Fuentes,
Wow. editor de Juan Carlos Onetti, de Mario Benedetti, de Arturo Pérez Reverte, de Uf. Claudia Piñeiro. He sido editor de mucha gente, pero los méritos son, por este orden, Guillermo Chabelson, un gran editor que tuvo Alfaguara y es un gran escritor también. Amaya Elescano, que es la que me siguió a mí en ese trabajo. Pilar Reyes, que ha hecho una ingente labor al frente de Alfaguara y de otros sellos de Random House. Y creo que esas personas han hecho que gente tan importante, por ejemplo, como Pérez Reverte o como Mario Vargas Llosa, y como Javier Marías, por cierto, gran Claro. escritor, Uf. uno de los grandes de nuestra historia de nuestra lengua y de otras lenguas, que han hecho que estos escritores sean hoy también por sus méritos, como es natural, los grandes escritores de la lengua española publicados por una editorial a la que yo le tengo una enorme gratitud, porque ahí aprendí, como te dije al principio, ahí aprendí a respetar a los escritores. ¿Fuiste editor de Susan Sontag o estoy mal informado? Fuiste muy bien informado y mi libro, un libro que publico ahora, presentará en Argentina, lo presentará Claudia Piñeiro, que se llama Secreto y Pasión de la Literatura, publicado por Tusquets. Ahí hablo no solo de Susan Sontag, sino de mucha gente más, como Onetti, como Borges. Borges era un personaje, el Eh, personaje más atractivo y más divertido que yo he conocido en mi vida. Y el más serio, y además con motivos, fue, me parece, Jorge Semprún. Hay en el libro, por cierto, un unos capítulos que se llama Gabo y Mario, dos gallos frente a frente, en la que eh, se habla de los dos como literatos, no como púgiles. Quien encuentre ahí alguna señal que desmejore la literatura de ambos e incluso el afecto que ambos se tuvieron toda la vida, el afecto y la admiración que se tuvieron toda la vida, quien busque ahí, digamos, un alimento del lugar común acerca de Mario y de Gabo, llegará a un saco que no está ahí. Ha sido un gran honor para mí haber tenido contigo, querido Juan Cruz, esta conversación tan extraordinaria. Espero conocerte personalmente lo más pronto posible. Si estaré en Madrid, lo haré, o en Tenerife, donde te encuentres. Y si estás en Buenos Aires, espero poder encontrarme contigo. Va a ser un placer enorme. Y El esta día, conversación fue el día, el día me parece que 26, 27 o 28, en la Feria del Libro de Buenos Aires, Buenos Aires. estaré con ustedes y ojalá te conozca en persona, porque un periodista en persona es mucho más que un periodista, porque dice cosas que a lo mejor se le ocurren sobre la marcha, porque la historia de la literatura periodística nace en las sobremesas. Sin duda, allí estaré. Juan Cruz, un abrazo de corazón. Gracias por todo. Muchísimas gracias y te deseo toda la suerte del mundo y que viajes a Madrid y que nos encontremos acá, pero antes yo te buscaré en Buenos En Buenos Aires. Aires. Gracias, Juan Cruz. Hasta muy pronto. Adiós. Adiós. De este modo hemos recordado a esta figura tan universal, tan extraordinaria, llamada Mario Vargas Llosa. Gracias.